¿Qué tal, compañeros y maestros? Nosotros somos el equipo número 5 y les vamos a hablar sobre el cerebelo. El equipo está conformado por Paola Armenta, Carlos Covarrubias, Juan Bocanegra y su servidora Griselda Carrillo. El objetivo de este video es explicarles las estructuras y las funciones del cerebelo. El cerebelo es fácilmente identificable en el sistema nervioso central y se le atribuyen funciones motoras y es considerada una de las estructuras más importantes del encéfalo. Sin embargo, no hay suficientes estudios que nos permitan conocer a detalle la importancia que tienen los procesos cognitivos y motores. Un inadecuado funcionamiento del cerebelo deriva en serios problemas relacionados con el equilibrio, tales como mantenerse de pie y el poder controlar la fuerza al realizar movimientos corporales. El cerebelo es una de las zonas del encéfalo con mayor cantidad de neuronas, por lo que su adecuado funcionamiento sin duda es indispensable para la vida del ser humano. El cerebelo forma parte del cerebro. En latín, cerebelo significa pequeño cerebro. Se encuentra cerca del tronco encefálico. Es importante para la función motora y también juega un papel indispensable en otras funciones cerebrales, como las emociones. Aunque el cerebelo tiene solo una décima parte del volumen de todo el cerebro, es la segunda parte más grande después del órgano mencionado. Anatomía funcional del cerebelo. Se origina embriológicamente del puente dorsal. En el encéfalo maduro está tendido sobre el puente y la médula y se conecta a ellos por los 3 pedúnculos cerebelares apareados y está separado del puente por la cavidad del cuarto ventrículo. En la siguiente figura se observa el corte sagital medio del cerebelo y podemos apreciar amígdala cerebelosa, nódulo del vermis, hemisferio cerebeloso, corte del vermis, colículos, protuberancia anular y cuarto ventrículo. La corteza del cerebelo es gris y hay una capa de materia blanca al interior de él. Aunque representa solo el 10% del total del cerebro, contiene más de 4 veces el número de neuronas de la corteza cerebral. El cerebelo está dividido en 2 hemisferios simétricos, conectados por el vermis, que se pueden subdividir adicionalmente. Arquicerebelo. Está relacionado principalmente con el mantenimiento del equilibrio. Tienen conexiones extensas con los núcleos vesiculares y reticulares del tronco del encéfalo a través de los péndulos cerebelosos inferiores. Paleocerebelo. Influye en el tono muscular y la postura. Las fibras aferentes provienen principalmente de neuronas de los tractos espinocerebelosos, posterior y anterior, que llevan información de los receptores musculares, articulares y cutáneos, y entran en cerebelo a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores y superiores respectivamente. Neocerebelo. Está relacionado con la coordinación muscular, incluidas la trayectoria, velocidad y la fuerza de los movimientos. La principal vía aferente al neocerebelo consiste en las fibras pontocerebelosas que se originan en los núcleos pontinos localizados en la porción basal del puente. Estructura del cerebelo. El cerebelo se encuentra localizado en la fosa craneal posterior y está cubierto por arriba por la tienda del cerebelo. Es la parte más grande del cerebro posterior y se ubica por detrás del cuarto ventrículo. Tiene una forma más o menos ovoide y presenta un estrechamiento en su porción media. Consiste en 2 hemisferios cerebelosos o lóbulos laterales unidos por un vermis mediano estrecho. El cerebelo está conectado con la cara posterior del tronco del encéfalo por 3 haces simétricos de fibras nerviosas denominados pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior. La superficie externa del cerebelo presenta muchos pliegues estrechos parecidos a protuberancias denominadas láminas, la mayoría de las cuales se orientan en forma transversal. La cubierta externa del cerebelo está compuesta de una sustancia gris denominada corteza cerebelosa y la sustancia blanca interna. En el interior de la sustancia blanca de cada hemisferio hay 3 masas de sustancia gris que forman los núcleos intracerebelosos. Corteza cerebelosa. La corteza cerebelosa puede considerarse como una lámina grande donde cada una de estas contiene un centro de sustancia blanca. Un corte transversal del cerebelo paralelo al plano medio divide la lámina y el ángulo rectos.
y la superficie del corte tiene un aspecto ramificado, denominado árbol de la vida. La corteza está dispuesta de una manera sumamente ordenada que consiste en 5 tipos de células principales. Células granulares, con pequeños cuerpos que se localizan en la capa granular de la corteza cerebelosa y son las únicas neuronas excitatorias en la corteza. Las células granulares envían sus axones de manera ascendente dentro de la capa molecular, donde se bifurcan en forma de letra T para convertirse en fibras paralelas. Células de Purkinje, que proporcionan la principal salida de impulsos desde la corteza cerebral. Estas neuronas únicas tienen sus cuerpos celulares en la capa de células de Purkinje y tienen dendritas que se distribuyen en forma de abanico en un solo plano, como las varillas de un abanico japonés o las barras transversales de un poste telefónico. Célula en cesta, que se localizan en la capa molecular. Estas células reciben estímulos excitatorios de las fibras paralelas y se proyectan de regreso a las células Purkinje, a las cuales inhiben. Células de Golgi también se localizan en la capa molecular y reciben información excitatoria de fibras paralelas y de fibras musgosas. Las células de Golgi envían sus axones de regreso a las células granulares, a las cuales inhiben. Células estrelladas, que se localizan en la capa molecular y reciben estímulos excitatorios. Principalmente de las fibras paralelas, como las células en cesta, inician sinapsis inhibitorias sobre las células de Purkinje. En la siguiente figura observamos una microfotografía de una porción del cerebelo, donde cada lóbulo contiene un núcleo de sustancia blanca y una corteza formada por 3 capas de sustancia gris. Dichas capas son la capa molecular, la capa de células de Purkinje y la capa granular. De igual manera observamos la sustancia blanca y la pía. Sustancia blanca. En el vermis hay una pequeña cantidad de sustancia blanca que se asemeja estrechadamente al tronco y a las ramas de un árbol, el árbol de la vida. Existe gran cantidad de sustancia blanca en cada hemisferio cerebeloso. La sustancia blanca está formada por 3 grupos de fibras, intrínsecas, aferentes y eferentes. Las fibras intrínsecas no abandonan el cerebelo, sino que conectan diferentes regiones del órgano. Algunas interconectan láminas de la corteza cerebelosa y el vermis del mismo lado. Otras conectan 2 hemisferios entre sí. Las fibras aferentes forman la mayor parte de la sustancia blanca y prosiguen hasta la corteza cerebelosa. Entran en el cerebelo principalmente a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores y medios. Las fibras eferentes constituyen la eferencia del cerebelo y comienzan como los axones de las células de Purkinje, de la corteza cerebelosa. La gran mayoría de los axones de las células de Purkinje se dirigen hacia las neuronas de los núcleos cerebelosos del fastigio, globoso, emboliforme y dentado, y establecen sinapsis con ellas. Luego los axones de las neuronas abandonan el cerebelo. Núcleos intracerebelosos. Se encuentran 4 masas de sustancia gris incluidas en la sustancia blanca del cerebelo a cada lado de la línea media. De afuera hacia adentro, estos núcleos son el dentado, el emboliforme, el globoso y el del fastigio. El núcleo dentado es el más grande de los núcleos cerebelosos. Tiene la forma de una bolsa arrugada en el orificio, hacia el lado interno. El interior de la bolsa está llena de sustancia blanca formada por fibras que abandonan el núcleo a través del orificio para formar gran parte del pedúnculo cerebeloso superior. El núcleo emboliforme es ovoide. Está ubicado en posición medial al núcleo dentado y cubre parcialmente su hilio. El núcleo globoso está compuesto por 1 o más grupos de células redondeadas que se hallan en posición medial con respecto al núcleo emboliforme. El núcleo del fastigio se encuentra cerca de la línea media en el vermis y próximo al techo del cuarto ventrículo. Es más grande que el núcleo globoso. El daño del cerebro produce ataxia, que es una falta de coordinación originada por errores de la rapidez, la fuerza y la dirección del movimiento.
Los movimientos y el lenguaje de las personas que padecen ataxia pueden semejar a los de alguien que está intoxicado. Esta afección también se caracteriza por temblor de intención, que a diferencia del temblor de reposo de la enfermedad de Parkinson, porque solo ocurre cuando hacen movimientos intencionales. Las personas con daño cerebeloso pueden intentar alcanzar un objeto y errar en el intento. Colocar la mano demasiado lejos, este movimiento de un lado al otro puede dar por resultado oscilaciones de la extremidad. En la actualidad se han realizado por distintos autores múltiples estudios sobre las funciones que realiza el cerebelo y en la que pudiera estar involucrado. Desafortunadamente, se sigue analizando como parte del encéfalo y no como una estructura funcionalmente independiente. Se concluye que el cerebelo es parte fundamental en coordinación motora y del lenguaje del ser humano. Se considera necesario que existan investigaciones más detalladas sobre las funciones específicas de esta estructura y cada uno de sus elementos que lo conforman. Su relación en procesos tales como la comunicación verbal, la memoria y el procesamiento de información. Es de suma relevancia para la neurociencia continuar con el estudio de este organelo encefálico, para que eventualmente se logren definir las relaciones que podría tener con otros procesos cognitivos y sus patologías. Conoceremos cerebelo y sus funciones. Bienvenidos. El cerebelo es un área de nuestro sistema nervioso central ubicado en la parte posterior al tallo cerebral. Este, junto con los ganglios basales, tienen una importante función al nivel del procesamiento motor. A nivel anatómico, podemos dividirlo en 3 lóbulos: el anterior, posterior y flóculo nodular. Para aprendértela simplemente debemos saber que un lóbulo está en la parte anterior o adelante y una posterior. La palabra flóculo nodular la podemos relacionar con algo flaco o delgado, que a su vez contiene nódulos, es decir, algo redondo. Imagínate entonces una persona flaca que tiene barriga, es flóculo nodular. Además, el cerebelo contiene una estructura que lo divide en el centro denominada como vermis. Al igual que en el resto del cerebro, la sustancia blanca va a estar ubicada en la parte interna del cerebelo y 2 hemisferios, el derecho y el izquierdo. Además contiene algunos núcleos de sustancia gris importante para el desempeño de sus funciones, que los vamos a dividir en núcleo fascicioso, globoso, emboliforme y dentado. Acá podemos apreciar su ubicación anatómica. Sin embargo, para aprender sus nombres te lo vamos a enseñar con la siguiente memotecnia. El globo fastidioso se puso sobre un uniforme y reí. Como puedes ver, globo va relacionado con globoso, al igual que fastidioso con fastigioso. Para emboliforme lo podemos asociar con uniforme y dentado con sonreír por los dientes. Fácil, ¿verdad? A nivel funcional, el cerebelo va a tener diferentes divisiones, teniendo en cuenta primero sus conexiones y segundo, su desarrollo filogenético, que son el vestíbulo cerebelo, espino cerebelo, cerebro cerebelo, también conocido como ponto cerebelo. El primero de ellos, como su nombre lo indica, participa en el control de equilibrio por estar relacionado al sistema vestibular. Además, vamos a identificar que participa en la acción del movimiento ocular. El segundo es el espinocerebelo y, como vemos, su nombre también va a estar relacionado a la función, ya que sus conexiones van dirigidas hacia la médula espinal. Su función está relacionada con el control del tono muscular y movimientos de las extremidades. El último es el cerebro cerebelo, el cual tiene conexiones directas con la corteza cerebral e interviene con la planeación e iniciación de movimientos y la regulación de los mismos. Aquí hablaríamos como el centro de control o el director técnico de la ejecución de movimientos, ya que planea qué se va a realizar y a su vez
regula cómo se ejecutan las acciones. Sus nombres, tal y como lo vemos en estos dibujos, lo podemos asociar de esta forma. Un vestíbulo donde te cambias para el vestíbulo cerebelo. Un cerebro con espinas para el espino cerebelo. Y por último, un cerebro, aunque el nombre de este último es un poco más sencillo de entender. La segunda forma en la que podemos dividir el cerebelo es por su desarrollo filogenético. Aquí encontramos el cerebelo, el paleocerebelo y el neocerebelo. El primero es de desarrollo más temprano y de ahí su nombre, aunque lo podemos asociar con un arquitecto que va a construir. Esto va a corresponder al vestíbulo cerebelo y se relaciona con sus mismas funciones de equilibrio y movimientos. Además, también se ha visto implicado al procesamiento emocional y sexualidad. El paleocerebelo corresponde al espinocerebelo y también se ha relacionado a conducta de equilibrio. Por último, el neocerebelo, al ser el más avanzado y de último desarrollo filogenético, va a cumplir las funciones más complejas. Es por esto que corresponde al cerebro cerebelo, donde también modula el pensamiento, la planeación y regulación motora. Y últimos estudios han evidenciado su relación con conductas de aprendizaje, memoria, lenguaje y ubicación espacial a nivel anatómico. Podríamos ubicar al vestíbulo cerebelo y arquicerebelo en el lóbulo floculonodular, al espinocerebelo y paleocerebelo en el lóbulo anterior, y neurocerebelo y cerebrocerebelo en el lóbulo posterior. Por último, hay que entender que el cerebelo no trabaja solo, sino que tiene muchas conexiones a nivel de corteza, ganglios basales y médula espinal. Gracias por la atención prestada. Muchas gracias, compañeros, por su atención.